Muy buenas noches, un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. Este programa de coloquio y entrevista que trata de acercarles la parte más íntima, esa vida quizás un tanto desconocida, de determinados personajes que nos encontramos en la calle y que no nos imaginamos ni cómo son ni lo que nos pueden contar. En este caso, tenemos con todos nosotros una mujer con una vida riquísima, que el día que la conocí me sorprendió y cada vez que me contaba algo me sorprendía más. Espero poder transmitirles, pasar un rato entretenido con todos ustedes y con ella y que la misma sensación que he tenido la tengan ustedes. Muy buenas noches, Ana. Es un placer tenerte aquí y darte las gracias porque sé lo ajetrada que estás, sé que mañana o pasado o muy rápido marchas a la película Zaragoza y que tu vida es muy ajetreada. Muchas gracias. Gracias a vosotros y muy amable por las palabras que has dedicado a mi persona. Son merecidas, partiendo de eso. Nace en Avilés. Cuénteme su entorno familiar. ¿Cómo era? Mi entorno familiar era un poco diferente a lo habitual en el sentido que tenía unos padres muy emprendedores que abrieron negocios en los años 70 y no tanto por la parte de padre, que quizá el hombre en aquella época era también emprendedor, sino por la parte de madre, que era una persona muy brava, muy valiente, y fue la que abrió pues, una de las primeras tiendas de ropa en la ciudad, luego otra, luego más negocios, y esto hacía un poco la idiosincrasia familiar diferente. La cultura del trabajo era tremenda y mi infancia la recuerdo pues llena de clases extraescolares elegidas y decididas por mí a temprana edad, desde ballet, inglés, guitarra, piano, todo lo que se me ocurría que me podía apuntar, porque, claro, ellos llegaban a las 8:30. Entonces hacías los deberes y ¿qué hacías con tu tiempo? Sobraba el tiempo. Sí. Porque además, de pequeña, ya desde pequeña, una gran estudiante, un gran bachillerato, y de ahí a la universidad. Sí, me interesaban las cosas. Para mí, mi padre siempre me dejó muy claro, tu trabajo es saber estudiar bien y traer buenas notas, ese es tu trabajo. El nuestro es el nuestro y nuestros problemas y cada uno a lo suyo aquí. Entonces eso, luego además tenía premios. Por ejemplo, si sacaba, una vez me dijo, si traes un diploma de honor, pues te vas a Londres o te compro una moto o cosas así, claro. A Londres aprender inglés con 15 años en aquella época era, en el año 88, 89, pues era... Un incentivo maravilloso. Para mí era tremendo, un mes sin padres, conociendo aquella cultura en una ciudad como Londres. Yo estaba fascinada. Y de ahí a la universidad, Gijón, ingeniería industrial. ¿Por qué ingeniería industrial? Pues primero era la moda de la gente que sacaba buenas notas, era casi como el paso necesario. No lo sé, bueno, habrá de todo en la viña del Señor, pero Avilés estaba estructurado desde la creación de Sidesa en los barrios obreros y los barrios de ingenieros. Entonces ese elitismo se transmitió a través de las generaciones y hacer ingeniería era como brillar. Yo siempre pretendí que mis padres se sintieran orgullosos de mí y me daba igual lo que estudiar porque no tenía ni idea de lo que quería ser. Así que marqué ingeniería, me cogieron y entré. Porque lo dijeron y ya está prácticamente, porque estaba muy bien visto y punto y aparte. Más o menos. En cuarto de carrera, Estados Unidos. Quizás eso de tener tanto en Avilés como en Gijón, el mar tan cerca, no tener frontera, ¿le atrajo usted a adentrarse en él y aprender y emprender la aventura? Yo creo que somos una región de migrantes, de anhelar algo mejor, recorrer caminos, conocer el mundo. Tenemos inquietudes que son fascinantes. También nos sacan de nuestra zona de confort, se aprende mucho, se sufre en muchas ocasiones y otras veces se disfruta lo inimaginable, porque eso solo está fuera, al otro lado de la barrera. Yo quería vivir experiencias, quería aprender.
Y bueno, no deja de dar un poco de vértigo estar de repente a 7.000 kilómetros sin móviles, sin lo que ahora tenemos para estar a una llamada de distancia, pero la otra opción, que era quedarse en casa, pues no me... Era no, mucho más pobre. era más aburrida. ¿Cómo es la vida de estudiante en Estados Unidos? ¿O cómo fue su vida de estudiante? Porque me imagino Claro, que habrá muchas vidas distintas de estudiante. Para los americanos es bastante sencilla, yo creo. Para los que no sabíamos un inglés perfecto, pues era bastante más difícil, porque, bueno, había nacido Internet y había nacido el email, ¿no? Y teníamos un laboratorio lleno de ordenadores a nuestra disposición constantemente, pero yo estaba el 100% del tiempo con un diccionario en las manos. Claro, tienes miedo, quiero decir, sudas un poco la camiseta, esa es la palabra, de seguir la clase, de dar la talla. Recuerdo que una vez un profesor me sacó al encerado para hacer un juego de rol, para explicar, porque ellos explican mucho con vivencias y ejemplos. Y cuando me dio la mano, estaba totalmente sudada y me dijo: veo el esfuerzo que te ha costado, muchas gracias por dar la talla y aguantarme el tipo del... Yo seguía, es que es la única manera de avanzar, seguir. ¿Y allí cómo vivías? ¿Cómo vivías? Vivía ¿Cómo muy se pobre, ¿Cómo se vivía allí? yo vivía muy pobre cuando era estudiante, porque en la universidad se lo comía todo, entonces no quedó dinero más que a mí, no le dije nada a mi madre porque le daban patatús. Compré un colchón que dormía en el suelo durante 9 meses y nada, tenía un teléfono para llamarla de vez en cuando y una mesita y poco más. Cuando ella llegó a la graduación, tuve la suerte de conseguir, a base de ir a muerte a por mi primer trabajo en prácticas, pero pagado a $7 la hora, y puse muebles en aquella casa, con lo cual ella pensó que todo más o menos iba más o menos normal, ¿no? Pero no. Una vez que se entra en el círculo de trabajo en Estados Unidos, teóricamente todo es mucho más fácil, ¿no? La rueda de trabajo todo es mucho más fácil si sabes no salir de ella. Es decir, una vez que entras en el mercado laboral ya tienes un precio el que te pone la empresa. Hombre, no la fastidies para que no ocurra un despido o algo así. Trata de brillar y de avanzar. No les des un motivo para que te echen, y mientras eso ocurra, tú tienes un precio. Con lo cual, si te quieres mover, es más sencillo porque no vales... Vas acumulando puntos, Exacto, estrellas, exacto. Y van a contratar a un 3 estrellas, Exacto, 4 estrellas, exacto, 5 estrellas. exacto. Entonces, ese es un poco el truco, ¿no? No abandonar un trabajo, que también lo hice cuando volví, para no tener nada y empezar de cero, que lo he hecho muchas veces después, pero mi consejo es que la gente sea prudente en ese movimiento. UPS fue, ¿no? Sí, me cogió aquí UPS porque había trabajado allí en UPS y los americanos iban por delante en sistemas operativos, en sistemas de planificación. Entonces, a la hora de implementar cualquier cosa, yo ya había trabajado con ello. Porque su ingeniería no es una ingeniería de cálculo. Ellos necesitaban una gran planificación, porque todos los días llegaban miles de paquetes, había miles de personas trabajando, cientos de rutas. Cualquier segundo que te equivocaras había que multiplicarlo por 10.000, que al final eran tantos mil euros que al año resultaban ser 200.000. Entonces, ese cálculo apropiado de los volúmenes, de las previsiones, de los recursos asignados y los procesos, que es lo que, digamos, ir en línea recta o dando 40 curvas, influye mucho en los costes empresariales. Ingeniería de procesos. Sí, ingeniería de procesos. De ahí CSM, Technologistic. Sí. La holandesa, ¿no? Sí, bueno, pasé por TNT Logistics antes. TNT, es verdad, efectivamente. Sí. Pero enseguida salté y me trasladé a Lisboa un año para... Es una empresa de alimentación, o era, no sé ahora cómo está, que me condicionaba a aprender la logística y operativa en frío y temperatura controlada. Es decir, cada vez que entras al almacén, estás en un congelador gigante. Si llegas de sandalia a la oficina, hay un tiempo máximo de estar dentro y bueno, aprendí mucho. Hice un proyecto de unificar España y Portugal para que los camiones y la mercancía no, por ejemplo, una cosa que parece una tontería.
Galicia hace un pedido de pan que se hace en Oporto, pero como lo ha hecho Galicia, pasa a la oficina de Barcelona. Entonces Oporto lanza el pan a Barcelona para volver a Galicia. O sea, una cosa, esto pasa, ¿no? De locos. No cabe duda que en esa época, según tengo entendido, ya trabajaba y escribía. ¿Cómo se puede compaginar esas dos cosas? Mucho sacrificio, solo se puede escribir por las noches. Yo trabajaba siempre como una talibana sin horas límite porque entendía que había unas horas de dar y unas horas de recibir. Es decir, si uno quiere seguir avanzando, tiene que dedicar unas horas de su trabajo extras a aprender más de la empresa, a hablar con más gente, a dedicar un tiempo que no me moleste nadie, que claro, igual es de 8 a 9 de la noche y estás en la oficina. A mí eso nunca me molestó por esa cultura del trabajo que expliqué anteriormente y es una hambre, es el hambre por quizá la indigestión, pero el movimiento me genera sensaciones fuertes en la vida que busco. El crucigrama de Jacob. ¿De Crucigrama de dónde le viene la inspiración? ¿Cómo surge la idea? Pues conozco a un sefardita que me cuenta su historia y me impresionó. Son aquellos españoles que expulsamos en el siglo XV de España que llevan desde entonces 500 años transmitiendo de generación a generación el idioma, las tradiciones, etcétera, etcétera. Y parece que estás tratando con un español. Leen un periódico de España por la vía digital, reclamaban el pasaporte que ya se lo han dado recientemente, bueno, hace unos años. Y me impactó tanto esa historia que 500 años, unas personas que se consideraban españoles, estuvieran donde estuvieran, yo le conocí en Estambul, pero además en Argentina y por todo el mundo, sigan diciendo, yo nací en Turquía, pero soy español, soy sefardita. Esa cultura de preservar sus orígenes que el judío también lleva en la sangre, o sea, de transmitir de generación a generación, que no se pierda lo que son, de dónde vienen, por qué son lo que son. Es muy importante porque una vez que uno pierde el norte de dónde viene, también pierde un poco la ruta hacia dónde va y cómo va. Si no tienes raíces, no tienes metas. Exacto. Decía alguien. Es imposible. A mí no se me olvidará una vez que tuve un novio que me dijo, oye Ana, ¿tú solo tienes un par de botas? Digo, sí, de momento estoy en esta situación, solo tengo un par de botas. No hay que olvidarse de esto, ¿no? Qué difícil es mantener la vida familiar o posible vida familiar con la vida laboral y de trabajo. Casi un imposible. Es un imposible. Es un imposible. Si alguien dice estos temas de la conciliación y tal, que yo apoyo, sin duda, faltaría más. Pero no hay que engañarse. Hay veces que hay que elegir. Y es que me parece bien todo lo que se diga al respecto y apoyaré a quien quiera hacer todos los caminos a la vez, sin duda. Pero es que... Te ayudo. Es más, una cosa es vegetar y otra cosa es crecer. Es que es muy difícil. Es decir, yo estaba viajando todo el día cuando estaba en Portugal. ¿Cómo se puede tener 3 niños así, por ejemplo? Es imposible. Entonces... a mí que los niños me parecen bien, pero los demás pues, me son encantadores. Yo pienso sacrificar toda mi vida por, no sé, no lo tengo tan claro. Me parecía un proyecto tan grande de afrontar, con tanta responsabilidad, que nunca me atreví. Después de 8 años, EMI. Sí, 8 años, sí. ¿De dónde apareció eso? ¿Cómo fue? Eso fue porque le monté la operativa en TNT Logistics y allí me conocieron. Entonces, cuando estaba en Portugal, me llamaron y me lanzaron una oferta. Yo creo que es la única vez en mi vida que me lanzan una oferta sin una entrevista, sin nada, nada previo. Y bueno, pues es un sector tan atractivo, el de la música, la cultura, los lanzamientos, los discos, había discos, se invertía en nuevo talento, no lo sé, me resultó tan atractivo y me reportó tantas experiencias que, bueno, no tuve otro remedio más que decir que sí. ¿Existía hasta el vinilo en aquella época? Hasta el vinilo, sí, sí. Una vez saturé todas las fábricas de Europa
con un lanzamiento de una caja especial para Héroes del Silencio. Todas las fábricas de Europa estaban trabajando para mí. No recuerdo ahora si llevaba 7 o 8 vinilos dentro, pero si hice 10.000 cajas, no hay más que multiplicar. Sí, Me llamó Londres y diciendo, ¿qué pasa en España? Que estáis colapsando. ¿Qué pasa en España? Y digo, pues mira que Héroes da la última gira, estamos aprovechando el tirón con una caja especial que valía un dineral, libro dentro, toda la colección de vinilos remasterizados, numeradas, una de 10.000, dos de 10.000, no, es que no me acuerdo las que hice, forradas en terciopelo, malva con golpe seco en plata, lo llevaba todo y colapsé todas las fábricas de Europa en vinilos. Estaban trabajando para ese proyecto. ¿Mujer de ciudad o de medio rural? ¿De costa o de interior? Bueno, esto es graciosísimo, porque yo siempre he querido vivir en un pueblo con 4 gallinas y no hago más que vivir en Washington, al lado de Chicago, en Madrid, en fin, todo, ahí me ha salido fatal la jugada. A mí me gusta mucho la naturaleza. Soy una persona que encuentra sus raíces en la naturaleza, en la montaña en concreto. Hace 25 años me daba por picos de Europa la parte de Oriente, ahora me ha dado más por Occidente. Y eso significa, quizá por el Camino de Santiago, y eso significa también pues, recorrer cada aldea, aunque esté abandonada, Soy muy aventurera en ese aspecto. Mis tíos se ponen de los nervios porque me voy sola a no sé dónde, haya camino o no. Yo voy allí a escalar, y no les gusta mucho, porque claro, me quedo sin cobertura, pero la experiencia la traslado a la vida. ¿Por qué? Porque si no me atrevo a subir, eso queda en mi cabeza y eso se traslada a proyectos, caminar, vivir, etc. Aventuras, riesgos, proyectos. Si tengo vértigo, por ejemplo, a veces tengo vértigo porque es miedo a caer y otras veces no. Todo es un estado mental. Aprovecho la montaña para encauzar y dirigir el estado mental para que me ayude en la vida. Son estados de ánimo, son estados del individuo y lo que no cabe duda es que hay una parte de inconsciencia, muchas veces, que es la que nos guía en todo esto, porque si racionalizamos no haríamos casi nada. ¿Verdad? ¿Fe, esperanza o valentía? Yo creo que no se puede vivir sin ninguna de las tres, pero la más importante para mí es la fe, porque cubre la esperanza y la valentía. Si tienes fe, no necesitas tanto valor, que el valor no es más que superar los miedos a base de lanzarte igualmente, pero sigues sintiendo ese hueco en el estómago y la esperanza, hombre, no hay que perderla, pero creo que la palabra fe engloba todo y más. Probablemente. Mujer, por un lado de ciencias, de letras, técnica y creativa, mujer y niña. Todas estas cualidades luchan, conviven o se desdoblan en algún momento. Es una gran pregunta que me va a ayudar mucho a conocerme a mí misma. Yo creo que cumplen las 3 funciones que me has dicho ahora. Cuando luchan es una catástrofe, porque creo que luchan poco. Yo me empeñé en no perder los 15 años, esa ilusión, ese entusiasmo, en todos los ámbitos de la vida, trabajo, amor. Hombre, hay cosas que pasan, ¿no? Ya uno no va de fiesta porque se lo pide menos el cuerpo. Y si hace una noche en vela... Y te miran mal todo lo que nos rodea muchas Claro, veces. ya no pertenece a ciertos segmentos, de acuerdo. Esas etapas que uno va quemando, ningún problema. Pero cómo vive uno las emociones del camino de su vida depende de cuántos años tengas en tu interior. Si matas a la de 15 o a la de 16, hay una parte de madurez que deja sombrío una parte de tu vida. Y yo no quería eso. Entonces es cierto que me desdoblé en 2 personas que conviven necesariamente. La niña es la inconsciente, la que va a la montaña y sube, y creo que la otra más madura es la que la protege. La que tiene la cabeza, la otra tiene el corazón. Muy bonito. Decía Baudelaire que el amor es el anhelo de salir de uno mismo. ¿Qué es el amor para usted?
Para mí es oxígeno de vida. Cuando falta el aire, falta el espíritu de la vida, eso que no se ve. Podemos decir es el motor que lo mueve todo y también estaría de acuerdo, pero iría un poco más allá del motor que lo mueve todo. Lo mueve todo porque te hace respirar de una forma determinada y eso te puede convertir, por ejemplo, en un imparable. Y el amor bien entendido es el querer o el querer tener, el amor con independencia. El amor dependiente ya no es amor, ya empieza a ser otra cosa. El amor desinteresado. Desinteresado no quiere decir no me interesa esta persona. Claro que me interesa. Pero, y el amor es un concepto. No, el amor hombre-mujer y familiar es distinto. No, es el mismo. Solo que tu manera de relacionarte o de desarrollarlo es diferente, pero el concepto es el mismo. Estoy de acuerdo. Yo el primer día de clase de proyectos en arquitectura tenía un catedrático maravilloso, argentino, un filósofo, y los 10 primeros minutos nos preguntó que qué bibliografía de amor habíamos leído. Estamos en arquitectura. Este loco que está diciendo, todos ahí quitando, qué sé yo, el arte de amar de Erich Fromm, no habíamos leído casi nada. Y de repente nos da una lista de 10 libros y dice, hasta que no hayan leído esto, no vuelvan a casa. Y la enseñanza era, toda su vida es amor. Y todo lo que usted haga en la vida, que vaya acompañado de la palabra amor en grande que antes decía. La palabra amor no en el concepto pequeñito en el que todos caemos, sino, y si usted no tiene amor, no hará nada en la vida. Eso está clarísimo. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? La eterna pregunta. La eterna pregunta. Yo creo que si uno tiene el valor de perseguir con pasión su camino, las dos palabras se solapan. ¿Qué es lo que más teme? A fracasar. ¿A fracasar? Sin duda. ¿Libros, televisión, cine o espectáculo en directo? ¿Tengo que elegir una sola? Preferentemente. 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 En 2019 empieza a trabajar en el guión de Caballeros de Santiago y en 2023 estrena el largometraje. ¿Cómo fue esa aventura? ¿De qué va? Es una aventura sin igual. Yo creo, fuimos 3 escritores, un historiador, una persona creativa y yo, donde es un docuficción que convive con 2 planos, 3 para ser exactos. Uno de ellos es la doble de la infanta con un anciano que representa el legado de la Orden de los Caballeros de Santiago, y la infanta es la doble de la princesa Leonor, que la encontramos aquí en Oviedo, la representó Martín Herrero, porque se parece muchísimo a ella, y debutó en un papel principal con Eloy Arenas, de contraparte. Durante ellos son como una media hora de película que va saltando con la ficción medieval. Entonces, ella va a ser la segunda mujer gran maestre en los 800 años de historia de la Orden. Y bueno, también la están preparando para muchísimas más cosas, pero lo que la Orden de Santiago representó en su momento como enclave en la Reconquista me parecía que tenía que ser contado, incluido también lo que representó luego en las Américas, ¿no? Por ejemplo, Pedro Menéndez de Avilés era caballero de Santiago, entre otros muchos, y representó luego en la sociedad de una manera en perfil más bajo, aunque todo el mundo quería ser caballero de Santiago, pero digamos que la Reconquista había terminado y desde el siglo XV, donde la reina Isabel asume el maestrazgo, la corona lo lega a su descendiente. Estas órdenes nobiliarias por excelencia, Santiago, Montesa y Alcántara, ¿no? Y Alcántara y Malta, la cuarta. Malta espectacular. Malta, no vamos a hablar de ¿Cuál era el perfil del peregrino de Santiago en la época, en aquella época y ahora? Yo creo que queda bastante, en general, poca documentación al respecto. Muy poca documentación. La gente que tenía dinero hacía testamento antes de salir porque no sabía si iba a volver.
Esto me lo enseñó Laureano, el presidente de los Caminos del Norte, que lleva trabajando por el camino casi desde que nació. Y yo creo que era más bien austera. Gente que tenía no nada que perder, pero poco que perder, porque el legado que nos ha dejado es una red de albergues, hospederías, hospitales, de hospitalidad, no de castillos recibiendo peregrinos o de construcciones increíbles acogiendo a peregrinos. Creo que era un tema muy austero, de gente que emprendía un camino muy largo, muy incierto, donde a veces había calzadas y otras veces había que atravesar la montaña por donde fuera. Entonces, creo que eso es lo que trata de replicar las personas en la actualidad, quedándose en los albergues, yendo con el dinero mínimo. La pregunta, ¿cuál era la esencia? La esencia de esa búsqueda, de ese camino individual. Yo creo que es la misma. El género humano sufre interiormente y está lleno de problemas y de la incapacidad de gestionar emocionalmente 3000 cosas que le pasan en la vida. Todos tenemos nuestros muros interiores, donde no ves al otro lado ni cómo seguir, ni esta puerta. Yo estoy convencida que los anhelos, los miedos, las frustraciones serían otras, pero el concepto y la manera de vivirlo no ha cambiado tanto. Hasta una redención de los pecados de uno, Claro, entendido de esa manera claro, tan medieval y ahora actual de otra manera. Exacto, cambia la cultura de cómo tú crees o cuáles son las palabras que usas. En aquella época, bueno, como la Iglesia te salvaba de todo, pues buscabas la redención a través de ella. Pero en esta, que se ha vuelto más laico, el camino de todos, ya uno sabe que lo que lleva en la mochila lo lleva esa persona solo y necesita claridad, necesita salir de donde está o resolver sus problemas y no encuentra cómo. El camino ayuda. Ya de paso creo que también eso ocurre. Ocurren muchas cosas en el camino. Lo que creo que sería un error es esperar nada del camino. Hay que ir. Y lo que él te quiera devolver sucederá. Probablemente la cita histórica más importante que se conoce, la más célebre del Camino de Santiago, es que Europa nació de la peregrinación. ¿Qué cree que pueda aportar actualmente a nivel colectivo el Camino de Santiago? Yo creo que puede aportar unión, porque el entendimiento une. Cuando uno visita a su vecino a 1000 kilómetros y llega caminando, y no en avión, llega con una apertura. Su vecino le tiene que ayudar, porque uno está cansado de hacer 1000 kilómetros. Y cuando le ayuda, siente una comunión. Hay unas experiencias vitales que no ocurren si uno no se lanza a hacer ciertas cosas. El Camino de Santiago, que es verdad que vertebra en sus diferentes ejes, desde la península hasta parte de Europa, une a las personas. Uno habla con un peregrino porque ya sabe que es como él. Acabo de hablar con un señor en el cuarto de baño que necesitaba lavarse las manos y era extranjero y me lo estaba pidiendo en inglés, pero con miedo a que no le entendiera. Y entonces le dije, eres un peregrino, ¿verdad? Me dijo, sí. Mira, no te pierdas este enclave, visitar esto, porque si no, no lo ves. Tienes que desviarte un poco y tal. Y es del siglo VIII, no, es una de las cosas más antiguas del camino. Ah, pues muchas gracias por... Hay un entendimiento directo entre la gente que va a hacer un proyecto. No sé si pasa en las profesiones, nunca he reflexionado así, pero hay... no sé si me estoy explicando. Yo te entiendo, porque muchas veces cuando hacemos un proyecto, como tú dices, es un papel en blanco. Y ese papel en blanco, me estaba recordando ahora mismo lo que está diciendo, ese camino, tu ritmo, te encuentras a tu ritmo con quien quieres, como puedes, vas dejando cosas y encontrando cosas nuevas. Es un reto personal y una búsqueda de uno mismo que va encontrando, buscando y al final llega a una meta, que es importante empezar y terminar, tener una meta, un final donde llegas y donde ves cumplidas tus satisfacciones.
tus previsiones. Sí. Y esto es muy importante porque si uno sabe aplicar esto mismo a la vida, creo que eliminaríamos muchas frustraciones, depresiones, tristezas y gente desnortada. Por ejemplo, ¿dónde vas? Te da la ruta de la vida. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados culturalmente, ni siquiera desde pequeños, a que uno le pregunten ¿qué es lo que quieres? A las personas, a la mayoría de las personas le preguntas ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y no saben qué contestarte. Bueno, pues estoy trabajando aquí, he llegado aquí de esta manera, pero pues nunca lo he pensado. Pues a mí me parece una pregunta importante. Si cuando vas a Santiago sabes dónde vas, ¿por qué no haces lo mismo con tu vida? ¿Dónde quieres ir? Hombre, no ves Santiago, ¿de acuerdo? Tampoco ves la ciudad siguiente, pero más o menos sabes que es noroeste, ¿no? Tienes una dirección para moverte y te mueves en esa dirección, que es donde quieres ir. Si esto se aplica a la vida, y la gente pierde los miedos a dar los pasos porque lo ha practicado a través de un camino hacia donde sea, si quieren el de Santiago va señalizado y si no que elijan otro, que tu mente te ayuda a decir, ya lo conseguiste una vez, adelante, pues creo que la gente sería más feliz. Fíjese, estaba diciendo eso y me recuerda una frase bonita que era: en la vida no te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Yo creo que aparte de caminar, hay que dejar huellas. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Toda aquella persona que me ha apoyado, y no han sido tantos. Por eso los menciono como especiales. Tampoco quiero dar nombres para que nadie se sienta desplazado. Pero toda aquella persona que me ha apoyado, sobre todo en los momentos difíciles, que cuando una cosa es cuando los focos te enfocan y otra cosa es cuando te arrasa la tormenta. Que como todos tenemos vida detrás, yo creo que no seré la única a la que le ha pasado esto, ¿no? Cuando te arrasa la tormenta, yo he vivido que mi teléfono no suena. Yo he vivido eso. Había tratado de evitar un episodio que conozco, que es la poca ayuda en su proyecto de la administración del Estado o de la administración autonómica, al quedarse sola sin esa ayuda que incluso le habían prometido, tengo entendido. Bueno, de ello me queda el orgullo, dejando huella, que la primera persona, gracias a mucha gente que me apoyó, entre ellos Laureano, Esparza y muchos asturianos, muchísima gente, sin ellos imposible hacerlo, pero la primera persona que sacó el camino primitivo de Santiago y lo llevó a Madrid, esa persona fui yo, hasta que venga alguien y me diga lo contrario. A cines, a los Goya, a todos los lados. Eso fue en el 2018. Entré con las cámaras en el camino en su parte asturiana y saqué un docuficción para promocionar el Camino de Santiago en su parte asturiana porque Galicia no entraba ya en el plan. Y eso me queda igual. No me paran. Me da igual. Soy un tren en marcha. Me recuerda vivir eso que está diciendo, que empezamos aquí de otra manera distinta. Oviedo, origen del camino, ahora tan origen del camino. Oviedo vivió hasta hace 6-7 años de espaldas totalmente al camino. Totalmente. Sí, es verdad. El cambio que ha dado gracias a algunas personas, sí, que tampoco las voy a mencionar y se lo merecen, con ese eslogan tan buenísimo. Origen del camino, origen de todos los caminos, porque empezó el primero y luego salieron los demás. Y la persistencia, no querer buscar el retorno a corto, generando una marca, un eslogan, un concepto en la gente, estar en los autobuses, en los camiones de basura, en todas las radios, un día, otro. No es digamos, cuando la gente quiere el retorno a corto en la política, sobre todo, solo se emprende proyectos de una tipología. Cuando está buscando el bien de los ciudadanos, caiga quien caiga, a la larga, y lo consigue. Qué difícil es que eso lo puedan practicar en política. Bueno, qué difícil cuando los periodos son tan cortos y ya, los resultados te exigen. Pero bueno, ahí está la marca, Oviedo Origen del Camino, National Geographic la ha recomendado. Bueno, lo de Oviedo ha sido espectacular el cambio. Ya que ha dicho radio,
otra aventura, Intereconomía, Radio Intereconomía, Peregrinos. ¿Qué era aquello? ¿Cómo se conformaba ese programa? ¿Qué partes tenía? Era un programa dedicado a los peregrinos que tenía 3 partes. Una informativa, porque acabábamos de salir del COVID y estaba claro todavía un poco cómo manejarse. Otra que la llamábamos un paseo por la historia, donde hablábamos de qué historia te vas encontrando por el camino. No, esto no es un monasterio con 4 piedras. Este monasterio tiene 1000 años y aquí ocurrió todo esto y gracias a esto... Y mucho más que te voy a contar. Claro, exacto. Y queríamos un poco que difundir, es eterno, sería eterno el programa. Y luego había una tercera parte que llamábamos la magia del camino, donde cogíamos peregrinos y le pedíamos que nos contasen sus experiencias, lo que quisieran contar. Y hay cosas inexplicables, pero la gente también lo cuenta para compartirlo con los demás. Y también hay experiencias que pueden servir al público global cuando hay gente fastidiada que emprende un proyecto como el Camino de Santiago y acaba saliendo de ese hoyo en el que están metidos. Y yo quería un poco difundir eso para ayudar no solo al camino, sino a las personas, en lo que pudiera aportar como grano de arena. Ya que estamos hablando de medios, profesional de la televisión, programa Grandes. ¿Qué fue aquello también? Cada vez que me llamas profesional de la televisión es que me da vergüenza. El amateur soy yo, la profesional es usted. No, para nada. Yo soy una eterna aprendiza. Todos somos, todos. Seguramente. Todos. Pues Grandes fue un programa de entrevistas por el que apostó una televisión y me permitió dar el primer paso en este campo. Yo tenía una agenda buena de amigos, no fue idea mía, fue idea de un periodista. La compartió conmigo, me pareció una gran idea. Yo estaba en un momento personal de bomba atómica, arrasada. Personalmente era el desierto lo que tenía en mi vida y me costó concentrarme, pero también me ayudó. Porque cuando distraes a la mente en crear, yo quería trasladarle a la gente qué hay detrás. O sea, que los niños y jóvenes de ahora se olviden de Operación Triunfo y del bombazo y de la suerte y de a ver si doy ¿cómo lo llaman? A ver si doy tener el golpe de suerte, ¿no? No me sale ni la frase. Ser Messi o ser Ronaldo. Eso lleva un trabajo detrás espectacular de constancia, perseverancia, caerse 1000 veces y levantarse 1001. Y eso todo lo cuenta Víctor Manuel, Dani Daniel, Arturo Fernández, el hambre que pasó Arturo, Víctor, bueno, antes de... Todo el mundo cuenta sus experiencias porque tienen tanta vida y saben lo que es. Y yo quería decirle a la gente, no es tan fácil no solo llegar, sino además mantenerse. Y mira lo que está contando este caballero, ¿no? Y bueno, pues ese era un poco el objetivo. ¿De qué no prescindiría? La libertad. La libertad. Qué bonito. Una gran... Qué difícil, ¿eh? Sí. ¿Y qué precio tan alto tiene? La soledad muchas veces dicen que es valiosa, pero qué suerte una buena compañía. ¿Qué prefiere? ¿Soledad o compañía? Es buena la compañía, porque claro, la pregunta es trampa. Claro, depende del momento. Se supone que la soledad es uno mismo y la compañía es buena. Soy bastante solitaria, soy bastante lobo solitario en general. Soy introvertida, soy tímida. Soy bastante lobo solitario, aunque disfruto muchísimo de una gran compañía, de un buen café con un amigo. Disfruto muchísimo de ese momento. Yo a usted la conocí precisamente en una comida, no nos conocíamos de nada y empezamos a hablar de la manera más natural del mundo y bueno, y hasta acabamos hablando de arte, de todo lo habido y por haber. Elija un lugar.
Del mundo. Un lugar para usted, que signifique, con el que se identifique, que le sugiera algo, un lugar. Yo me quedaría con la montaña asturiana. Iba a decir Jerusalén, pero ahora está tan complicada la cosa. Es de las ciudades que más me ha impactado y que más bonitas son y más historia tienen. Pero fíjese qué rareza, ¿no? Comparar la montaña asturiana con Jerusalén. Bueno, pues hay algo que me devuelven el aire de los sitios, el espíritu del legado, esa huella impresa, impregnada, que no se ve, que es la historia de todo lo que ha pasado, que yo ese latido lo capto. Y se compagina, luego está hablando de la montaña, se compagina ese punto, esa cumbre, ese aire, ese oler, ese respirar, son los sentidos, es la libertad que decía. Estaba pensando en lo que había dicho, la montaña es mágica. Sí, tiene su energía. Bueno, solo por la masa que tiene, pues ya no hay más que hablar, ¿no? Pero es que además depende cómo la vea uno. Es un elemento vivo. Bueno, pues con que tenga árboles, pues ya sí, ¿no? Bueno, los árboles no hablan de acuerdo. Pero ¿cómo se relaciona uno con el medio? Con respeto, con no respeto. Y cuando hablo de respeto no digo ir tirando basura, que por supuesto que no. Hablo de, miras dónde pisas. Si levantas una piedra y hay un hormiguero, ¿la vuelves a tapar? ¿O te da igual? Detalles. La atención al detalle de lo que está alrededor y no quieres pisar, que también lo trasladas a la vida y vas dando menos codazos a la gente. Es mirar lo que te rodea, que normalmente no tienes ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni olfato para... Es el no cultivo de los sentidos, muchísimas veces, y de repente esas atmósferas, esos lugares, te hacen reencontrarte con todos tus sentidos. Pues sí. Un libro. Como tengo que decir uno solo. Bueno, sí, pero que no sea el suyo. No, el mío no, por supuesto. Yo me voy a quedar con El alquimista de Paulo Coelho. Maravilloso. Un personaje. Me encanta Einstein. Las frases de Einstein, la manera de pensarlo, su aspecto. Me encanta ese revoltijo. Un sabio despreocupado. Sí. Que te lo encuentres y dices, ¿loco o sabio? Exacto. Esa es la palabra. Y no sabes dónde está muy bien la línea. Entonces, es el que los milagros suceden. O sea, puedes ver la vida de dos maneras. Pensar que nada es un milagro, pensar que todo es un milagro. Cosas así. A mí me enseñaron muchas cosas. ¿Qué reto se plantea en la actualidad? ¿Qué proyectos tiene actualmente? Pues un largometraje. Un largometraje ya no docuficción, ya el salto al largometraje. Sí. ¿Largometraje? ¿Se puede saber el título? ¿O es? No, nada. Todavía no puedo. Pues ya está, fuera, nada. Para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Esa pregunta es de media hora por lo menos, la respuesta. Me gustaría experimentar cosas de la vida que no he podido hacer hasta el momento, como ver una aurora boreal, por ejemplo. O cosas de este tipo. Irte a Suecia a ver. Me gustaría hacerlo todo, si tengo vida para ello. Noruega, Suecia, eso. Yo conozco Suecia y Noruega, pero no pasé de la parte sur, la más... En época de invierno, meterte ahí arriba... Las cataratas de Iguazú, las veo en vídeo, no he ido. Yo es que me cuesta tanto volar ahora. Todo, me gustaría verlo todo, pero no voy a tener tiempo, claro. Sí, se nos queda mucha vida por delante. Ana, muchas gracias por haber departido estos minutos con todos los telespectadores. Darte las gracias por el esfuerzo que supone tenerte aquí. Gracias. Y a todos ustedes convocarlos para la próxima semana en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.